Ah, Bueno, vamos a compartir pantalla. Esta es la penúltima charla que tenemos de Yoshua. Ya la próxima clase, el próximo martes, si Dios quiere, vamos a ver el capítulo 24, el último. Y en este vamos a ver algunas cosas que hay mucha geografía, no todos los detalles los vamos a poder comprender, pero hay algunos conceptos generales que son muy valiosos, muy importantes para entender cómo Yoshua va llegando al cumplimiento de sus funciones, no en su totalidad, algo que también está expresado acá en este capítulo. Yoshua no logra conquistar toda la tierra de Israel, y esa es una pregunta interesante cuando le había sido prometido ya en tiempos de Moshe. Pero vamos a compartirlo acá para que podamos entender un poco más. A ver, compartir. Solo un minuto, solo están compartiendo, pero tengo que buscar acá la pantalla. Yo, un minuto, la tenía compartida acá. Bien, ahora sí, ¿la están viendo? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a entender acá, vamos a leer acá Yoshua, todo este capítulo, insisto, muy geográfico. Mm. No es fácil este capítulo, no es sencillo, pero vamos a entenderlo. Y Yoshua era anciano y avanzado en años, y le dijo el Eterno a él: Tú has envejecido y estás avanzado en años, y aún queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que quedaba, todas las regiones de los filisteos y de los Geshurim, desde el Shihor, río Nilo, así se lo conoce también, que está en Egipto, hasta la frontera norte de Cron, que se considera territorio cananí. Los cinco soberanos filisteos, el de Gaza, el de Ashdod, el de Ashkelón, el de Gat, el de Cron y el de Avim. Desde Teimán, toda la tierra de los Canaanim, y desde Meará, que pertenece a los Sidonim, hasta Feca, hasta el límite con los Emorim, y la tierra de Gibli y todo el Líbano hacia el este, desde Baal Gad, debajo del monte Hermón, hasta el paso de Hamat. Todos los habitantes de los montes desde el Líbano hasta Misrofit Maim, a todos los Sidonim los he entregado ante Israel. Solamente hazle recaer como heredad sobre Israel como te lo he ordenado. Y ahora reparte esta tierra como heredad para las 9 tribus y la media tribu de Menashe. Con él los hijos de Rubén y los hijos de Gad tomaron su heredad que les otorgó Moshe del otro lado del Jordán hacia oriente, como les otorgó a ellos Moshe, siervo de Dios. Desde el Arroer, que estaba a orilla del riachuelo Arnón, y la ciudad dentro del arroyo, y toda la meseta de Midbar hasta Dibón, y todas las ciudades de Sihón, rey de los Emorim, que reinó en Heshbón hasta la frontera con los hijos de Amón, y Gilad con la frontera que Shurí, Amacatí y todo el monte Hermón, todo el Bayán hasta Salca, y todos los reinos de Og en Bayán, que reinó en Ashtarot y Edrei. Él había sobrevivido al resto de los Refaim, que abatió y expulsó Moshe. Y no expulsaron los hijos de Israel al Geshurí y al Maacatí, y se asentó el pueblo del Geshurí y Maacat dentro de Israel hasta ese día. Solamente a la tribu de Levi no le otorgó herencia, pues las ofrendas al Eterno, Dios de Israel, son su heredad, tal como él le dijo. Y entregó Moshe a la tribu de los hijos de Reubén, acorde a sus familias. Y sus fronteras fueron desde Arroer, que estaba a orillas del riachuelo Arnón, y la ciudad dentro del arroyo, y toda la meseta de Midba. Heshbón y todas las ciudades de la meseta Dibón, Bamot Baal y Bet Baal Maón, y Yatza, Demot y Mefat, Kiriataim, Shibma, Tetzeret Shahar en el monte del valle, y Bet Peor, Ashdod, Apisgah y Bet Ayeshimot, y todas las ciudades de la meseta y todos los reinos de Sihón, rey de los Emorim, que reinó en Heshbón, a quien hirió Moshe junto con los príncipes de Midian, a Evi, a Rekem, a Tzur, a Hur, a Reba, y los príncipes de Sihón que habitaban la tierra. Y a Bilam
hijo de Bejor, el mago, mataron los hijos de Israel al filo de la espada, a él junto con el resto de los caídos. Y fue la frontera de los hijos de Rubén, el Jordán y sus orillas. Esta es la heredad de los hijos de Rubén, acorde a sus familias, ciudades y poblados. Y entregó Moshe a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, acorde a sus familias. Y sus fronteras fueron Yatzer y todas las ciudades de Gilad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Roer, que está frente a Raba. Y desde Heshbón hasta Ramat Mitzpe, y Betonim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir. Y el valle de Bet Haram, y Ben Nimbrá, Sucot y Chafón, y el resto de las ciudades de Sijón, rey de Heshbón, el Jordán con sus orillas hasta la orilla del mar Kineret, del otro lado del Jordán hacia el oriente. Esta es la herencia de los hijos de Gad, acorde a sus familias, ciudades y poblados. Y entregó Moshe a la media tribu de Menashe, y fue la herencia de la media tribu de los hijos de Menashe, acorde con sus familias. Y fue, ya está esto marcado, y fue la frontera desde Mahanaim, todo el Bayán, todo el reino de Og, rey de Bayán, todos los poblados de Yair que están en Bayán, 60 ciudades, y media Gilad, Ashtarot y Edrei, las ciudades del reino Og en Bayán, para los hijos de Mahir, hijo de Menashe, para la mitad de los hijos de Mahir, acorde a sus familias. Y estos fueron a los que hizo heredad Moshe en los llanos de Moab y del otro lado del Jordán, a la altura de Jericó, eh, hacia el oriente. Y a la tribu de Levi no otorgó Moshe heredad, el eterno Dios de Israel es su heredad, tal como él les dijo. Bueno, este capítulo es uno de los capítulos más difíciles de Yoshua, del libro de Yoshua, porque tenemos repeticiones, porque tenemos situaciones ya vistas, porque tenemos conceptos hasta incluso adjetivos que se repiten de la historia de Moshe, y nos aparecen las famosas dos tribus y media nuevamente que ya habían recibido aparentemente su heredad o su parte después de las guerras anteriores, o así por lo menos se insinuaba. También nos aparece el tema de por qué empezar y marcar que Yoshua era anciano, y si era anciano, ¿y cuál es el problema? Hemos tenido en el pueblo de Israel y en el Tanaj figuras ancianas muy importantes. Jacob, 127 años, falleció. Moshe a los 120 años. Yosef a los 110 años. Abraham mismo también, Sará. Figuras longevas, importantes, por ni hablar de las que estamos viendo en las parashiot ahora del comienzo de la Torá, que ahí ya es otro problema diferente, pero 110 años ya era anciano para los términos que nosotros conocemos. Es raro. Tenemos que ver y analizar esta cuestión. También aparecen pueblos que siendo no cananeos directamente, vivían en la tierra de Canaán, quizá como sometidos, y que terminaron incorporados al pueblo de Israel, o convertidos, o por la fuerza, o militarizados, o como tributarios, ¿sí? Y tenemos muchos, perdón por la palabra, líos geográficos de ciudades, algunas de las cuales conocemos, de las cuales hay restos, otra de las cuales se las conoce solo acá, en este capítulo del Tanaj, y no aparecen en otros lugares, o si aparecen, aparecen una vez, dos veces. La verdad que hay que empezar a desentrañar esta situación que no es sencilla y vamos a ver si lo podemos realmente hacer. ¿Sí? Un minuto nada más. Solo un segundo. Hay alguien que está en sala de espera. Admitir. Ahí está. Ya admití. Muy bien. Entonces, vamos a empezar acá por analizar lo que era el concepto de ancianidad de Yoshua. ¿Sí? Veamos. Abarbanel nos explica que al decir Yoshua era anciano, y lo dice dos veces el Pasuk, se refiere a la edad física, no al espíritu. Y cuando dice avanzado en años, se refiere a la jovialidad, o sea, al carácter de las personas, pues hay personas que a pesar de ser ya ancianas, conservan su jovialidad, conocemos hasta nuestros días, y fuerzas, mientras que otros, a pesar de no ser tan ancianos, se sienten viejos y no tienen ánimo. La descripción de Yoshua contrasta con la de Caleb Ben Yefuné en el capítulo 14 es un capítulo que no vamos a ver. Caleb Ben Yefuné, como sabemos, fue el compañero de Yoshua en los famosos 12 Días. espías, ¿sí?
y de los dos que mantuvieron la lealtad a Israel, en donde describe a Caleb, por eso acá lo adelanta, diciendo, he aquí que tengo 85 años, tampoco era muy joven, sin embargo me conservo fuerte, tal como cuando me envió Moshe. La misma fuerza que tenía entonces es la que tengo hoy. No sabemos si hace referencia. Una fuerza física seguramente hace referencia a la fuerza espiritual que conservó todavía en la época de la elección de Moshe. Malvin, el otro comentarista, cita que los sabios del Midrash, del Talmud, dicen, Yoshua no se apresuró a conquistar toda la tierra de Israel. Y acá nos empieza a dar respuesta a por qué Yoshua no conquistó todo lo que tenía que haber conquistado y que, como hemos visto en este capítulo, quedaron no pocos sectores, secciones de la tierra de Israel sin conquistar. Pues pensaba que todo tiempo que no la conquisten, él permanecería con vida. Es decir, acá vemos aparentemente una falencia, una debilidad espiritual en Yoshua, en el sentido que él no quiso conquistar toda la tierra de Israel porque temía que le pasara lo que le pasó a Moshe. Él era tan espejo de Moshe que Moshe vio que llegó al Arnebo, al final del camino, vio la tierra de Israel, no pudo entrar y murió. Y Yoshua tenía miedo de decir, bueno, a ver, mi misión acá en la vida es conquistar toda la tierra de Israel. La voy a conquistar todo y me muero. Entonces, evidentemente, había un temor ahí a la muerte muy fuerte en Yoshua en este caso, y que por eso aparentemente él quiso seguir guerreando, o por lo menos que herederos de él, de los cuales no sabemos mucho, también quisieron guerrear. Por eso dice, es por eso que se demoró y no terminó de conquistar todo, pues temía que al terminar de conquistar todo, entonces su vida llegaría a su fin, ya habría cumplido su misión. El comentarista Data Mikra hace notar que cada vez que un párrafo o capítulo comienza con la letra Baf, y tal cosa, es porque nos va a relatar algo que tiene un valor histórico. Esto aparece mucho, obviamente, en el Tanakh, ¿sí? Es de notar que Yoshua pertenece a la generación de los que salieron de Egipto, justamente de los pocos que quedaron, junto a los Levín, que salieron de Egipto, y junto a las mujeres y niños que no murieron menores de 20 años, el resto mayor de 20, como dijimos, habían sido castigados. Entonces acá por lo menos tenemos una aproximación a lo que es la ancianidad de Yoshua y por qué no conquistó la tierra de Israel. Nos da por lo menos dos aproximaciones a respuestas. Y ahora, como bien siempre lo hace el Tanaj, empieza a detallar lo que al principio insinúa en un prólogo. ¿Qué es lo que quedó sin conquistar? Y cuál sería básicamente el motivo, lo podemos deducir nosotros históricamente. No lo dice claramente Tanaj ahora, lo va a decir sí en el libro de Shoftim, que vamos a estudiar pronto si Dios quiere, el libro de jueces. Esta es la tierra que quedaba, todas las regiones de los filisteos y de las Geshurim. Y acá vamos a ver a qué se refiere con Geshurim especialmente. Filisteos, sabemos, son los Plishtim. Ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Dice, este versículo hace referencia al territorio sin conquistar de la parte sur, desde el este hacia el oeste. ¿Sí? A ver, que hay una persona que quiere entrar, admitir acá. Desde el este hasta el oeste. O sea, los filisteos, acorde a Bereshit 10:14, eran los Plishtim. Ya vemos que en Bereshit aparecen. Era un Mm, pueblo, lo vamos a ver en la próxima para allá, era un pueblo que descienden de los egipcios. Hay algunas versiones que dicen así, otros dicen que no. Anteriormente estaban asentados en la isla de Creta, en el Mediterráneo, y de allí mm, arribaron a la costa de Israel y Egipto. De allí viene el nombre filisteos, que en hebreo significa plishtim, filistea, plishá es invasión. Se los llamaba o se los conoce en historia como, perdón, los pueblos del Sumerios. mar, los pueblos invasores del mar. De alguna manera, por eso están más asociados a los cretenses, a lo de la isla de Creta. Y arqueológicamente, se demuestra que es así, porque ellos en realidad en la zona que vivieron los Plishtim, parte de la franja de Gaza de hoy en día, Ashdod y Ashkelon, que no es parte de la franja de Gaza, que es parte de Israel completamente, se ha encontrado cerámica filistea de aquella época, que es muy parecida en los motivos, en los colores, en las formas,
a cerámica que había en el período cretense, en la época de la isla de Creta, donde ya estaban instalados originalmente los antecesores de los griegos, de alguna manera. El hecho de que se diga que los Plishtim descendían de Egipto, más que nada es una referencia a que los Plishtim, los filisteos, en algún momento de la historia de Egipto invadieron Egipto. No lo conquistaron todo, pero invadieron Egipto. Y aquí es donde algunos historiadores también dicen, en realidad, los Plishtim eran los famosos Ixos, aquellos que históricamente conquistaron parte de la tierra de Egipto y establecieron durante algún tiempo un reinado, en el cual algunos dicen que Yosef había sido el príncipe principal en aquella época y por eso un hebreo semita llegó a ese cargo. Estoy tratando de que lo entendamos esto de la perspectiva histórica, arqueológica y tanágica también, ¿sí? Y ahí dice que, evidentemente, los filisteos también se asentaron en tierras despobladas del Negev. Hasta el día de hoy el Negev tiene zonas muy despobladas, casi el 60% de la tierra de Israel. No todo está despoblado, pero sí muchos lugares del Negev. Y fueron conquistando lugares, como era típico entre los pueblos conquistadores de distintos lugares, que no se quedaban solamente con el mar, sino que avanzaban tierra adentro, y asentándose en tierras más fértiles, que no son las del Negev, sobre la costa del Mediterráneo, que son las zonas más fértiles de Israel en general. Todo lo que es Sharon, lo que es toda la zona de Ramat Gan hasta ahora, que no llegaron ahí los filisteos. Desde ese entonces se conoció esa zona como la tierra de los filisteos, la Franja de Gaza y Ashkelon y Ashdod y Gat, la ciudad de Gat que está afuera. Los Geshurim, que sabemos muy poco, eran un pueblo antiguo que estaban asentados cerca del Negev. Probablemente fueran un pueblo anterior a los llamados nabateos, que era un pueblo comercial que venían de Jordania, atravesaban el desierto y llegaban hasta el mar para sacar sus productos comerciales por la zona de Petra, en Jordania, esas zonas tan hermosas que tiene Jordania del otro lado. Pero el Tanaj no nos cita mucho más quiénes eran los Geshurim, ¿sí? Después seguimos y dice... Y acá es donde nos complejiza un poco también la situación. Desde el Shihor, el río Nilo, que está en Egipto, hasta la frontera norte de Cron, que se considera territorio cananí, ya era la tierra de Canaán, los cinco soberanos filisteos, el de Gaza, el de Ashdod, el de Ashkelon y el de Gad, el de Cron. Claro, pero ahí sobra uno, el de Abim, porque ahí dice un sexto, el de Abim. Si dice cinco, porque dice sexto. Ahí tenemos que ver qué se trata de este tema de Abim. Y por otro lado, tenemos el tema del río Nilo. ¿Cómo es esto? Esto es difícil de entender, porque si los hebreos salieron de Egipto y salieron de toda la zona y entraron de alguna manera por el otro lado, no fueron por la zona del río Nilo y por la zona de los filisteos, como dice en Shmot claramente, sino que se fueron por el desierto, pero pareciera ser que en algún momento, el río Nilo habría o podía haber sido parte de la tierra de Israel, que podía haber quedado conquistada por la tierra de Israel. Pero esto no entra dentro de los límites de la llamada tierra prometida, de ninguna manera, así que no lo consideramos como tal, pero llama la atención que cita el hecho. Lo que sucede es que deberíamos decir que la tierra de Canaán, era bastante más grande que lo que conquistó Yoshua y llegaba hasta el río Nilo, llegaba hasta prácticamente la frontera con Egipto. Eso sí lo podemos decir casi con certeza, ¿sí? Y acá nos hace referencia a las cinco ciudades, los seis, ¿sí? En el versículo anterior se refirió a los Geshurim y es por eso que ahora explica cuál era la frontera sur de este pueblo, o sea, el Nilo, es decir, la zona sureste de Israel. Luego continúa subiendo por la zona de los filisteos, que se considera territorio de Canaán. Ahí sí es parte de Canaán no conquistado. Desde este lugar ya terminaba el territorio de Egipto y comenzaba el territorio de los canaanitas. Claro, tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de un territorio donde no hay un límite geográfico definido, no hay una cordillera, no hay un lago, no hay un mar, no hay un río que lo cruce, como en nuestros días hoy entendemos los límites entre las naciones y los países, sino que hasta donde llegaba un pueblo y se extendía, ese era el territorio que tenía. Por eso, inclusive, cuando veamos el libro de Shoftim, vamos a ver que los Plishtim, los filisteos, y cuando también en el libro de Shmuel está, los filisteos avanzaron mucho dentro de la tierra de Israel.
llegaron hasta el Gilboa inclusive también, que es bien al norte de Israel, el centro norte de Israel. O sea que no lo hicieron conquistando todo, pero había expediciones de soldados que enviaban para conquistar territorios, tomar agua, víveres o todo lo que fuera necesario para ellos. ¿Sí? El pueblo de David no pertenecía a los filisteos. Aquí aparece como incluido, pero no lo era. Pero por ser que estaban asentados dentro de la franja de Gaza, es por eso que los nombra aquí. Esa es la razón por la que dice que son cinco los soberanos, las cinco ciudades que nombramos, ya que el de Abim no pertenecía a ese pueblo. Como dijimos antes, podría ser un pueblo dominado, reducido, una aldea, dos aldeas, pero no hay mucha referencia, no hay nada de referencia prácticamente a estos pueblos. Y acá puede llamar a confusión este versículo. Yo traté de buscar, de entender, buscar más material, pero no pude encontrar, porque a mí me llama la atención y a ustedes también les debe llamar la atención cuando comienza y dice desde Teimán, ¿cómo? ¿Desde Yemen? ¿Desde 1800 kilómetros de la tierra de Israel? Desde Teimán, toda la tierra de los Canaanim, y desde Mehará, que pertenece a los Sidonim, otro pueblo, hasta Afeca, hasta el límite con los Emorim. Evidentemente no es una referencia al Teimán que conocemos hoy en día, de ninguna manera, puede ser un homónimo, el lugar, pero no tiene que ver con Yemen. Dice así, Data Mikra diferencia de cuando dice la tierra de los Canaanim a cuando dice la tierra de Canaán, como si hubiera una pequeña diferencia. Cuando dice la tierra de Canaán se refiere a toda la tierra de Israel, la conquistada por Josué y prometida, pero cuando dice la tierra de los Canaanim, hace referencia a los territorios específicos en donde habitaba este pueblo, que era sobre la costa del Mediterráneo, los filisteos, por ejemplo, y sobre el río Jordán, tal como se especifica en Bamidbar, el capítulo 13. Por eso es importante acá entender la diferencia. Yoshua conquistó la tierra de Canaán, pero no conquistó a todo lo que era la tierra de los Cnaanim. Con esta pequeña diferenciación, entendemos básicamente cómo quedaron zonas de la tierra de Israel sin conquistar por Yoshua. Los Tzidonim se refiere a los fenicios, la ciudad de Tzidón, en estos días, Tzur, en el Líbano, bombardeada por Israel, hoy, ayer, donde está el Hezbollah. Los Tzidonim, Tzur, una ciudad portuaria, la segunda en importancia en el Líbano, ¿no? Después de Beirut, se refiere a los fenicios, un pueblo también antiguo y muy amigo de los hebreos, sobre todo en la época del rey Shlomo, a quien ayudaban a construir el Beit HaMikdash, que habitaban en la zona costera norte hasta el Líbano, yo diría más que el Líbano. Se lo llama Tzidonim, en nombre de Tzidón, que era el primogénito de Canaán, en las descripciones que vamos a ver en Bereshit, ya en las próximas parashiot. La ciudad de Tzidón era la principal de Fenicia. Los fenicios se extinguieron, pero era un pueblo comercial muy importante, naviero, se dedicaban a la navegación principalmente. Con respecto a Meara, que en hebreo quiere decir cueva, hay quienes sostienen que la ciudad se llamaba así, y hay quienes dicen que hace alusión a la cueva que estaba allí. Quizá algunos de ustedes conozcan, yo alguna vez lo vi. Allí tal vez haga alusión a lo que hoy se conoce como Rosh Nikran, el límite extremo entre Israel y el Líbano, lo cual fue el punto limítrofe en distintas épocas. O sea, ahí podemos fijar casi como Rosh Nikra un extremo ahí de Israel. Afeca, según Data Mikra, queda a unos 75 kilómetros al noroeste de Tzidón, pero ya dentro del territorio de Israel. O sea, vemos que en algunos casos hay precisiones y en otros no los va a haber de ninguna manera. Y la tierra de Equilibrí y todo el Líbano hacia el este, desde Baal Gad, debajo del monte Hermón, hasta el paso de Hamat. Conocemos acá el monte Hermón. Paso de Hamat alguna vez lo escuchamos. Y acá dice, acorde al Radak, Rab David King y nieto Rashi, se refiere a la ciudad de Gibal con sus alrededores. Esta ciudad era una ciudad portuaria de Fenicia, ubicada a 70 kilómetros al norte de Sidón. O sea, estamos hablando bien dentro del territorio libanés. Todo el Líbano hacia el este hace alusión a toda la tierra del Líbano desde la costa hacia el este, sobre todo la costa especialmente. Todos los habitantes de los montes desde el Líbano hasta Mitzrofet, Maim, a todos los Sidonim los he entregado ante Israel, solamente hazlo recaer como heredad sobre Israel como te lo he ordenado. Acá es como un pequeño resumen que aparece. Y nos dice así, Malvin recalca en el capítulo 12 que ya había dicho, y entregó a Yoshua
las tribus de Israel y explica que en el capítulo 12 se refiere a que una vez conquistado Yoshua, dividió el territorio conforme al número de las tribus de Israel, como sabemos, pues aún no se sabía qué territorio iba a heredar cada tribu. Los límites geográficos de cada tribu no estaban. Ahora lo que Dios le está diciendo es designar qué parte del territorio sería para cada tribu. Por eso hay quienes dividen el libro de Yoshua en dos. Uno hasta este capítulo, el capítulo 13 inclusive, y el otro, el capítulo 14 al 24. El capítulo 1 al 13 es el capítulo de las conquistas y el capítulo del 14 al 24 es el capítulo de las reparticiones de territorio. Como del 14 al 24 hay muchísimo material geográfico muy complejo, nos va a aburrir, no lo vamos a ver cosas más interesantes ya en Shoftim. Primero el capítulo 24, obviamente, para cerrar Yoshua. Data Mikra, en cambio, dice que se refiere a que Dios los destruirá, los expulsará, para que el pueblo de Israel pueda heredar y establecerse en esas tierras, tal como dice más adelante el capítulo 23, o sea, una profecía, una nebuá. El motivo por el cual dice, hazla recaer como heredad, como najalá, como herencia sobre Israel, es porque la tierra de Israel sería repartida entre las tribus, echando suertes para saber qué zona geográfica va a pertenecer a cada tribu y por ser que se trataba de hacer recaer la suerte sobre cada territorio es que se utiliza ese término ahora. Cuando dice como te lo he ordenado, se refiere a lo que ya aparece obviamente en el capítulo 1. Sé fuerte y valiente, Hazak Bematz, pues tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré darle a tus padres. ¿Sí? Versículo 7, y ahora reparte esta tierra como heredad para las 9 tribus y la media tribu de Menashe. Esto ya lo hemos comentado también, que esa repartición de tierras de las 2 y media le era propio a Moshe, como enseguida a ver. Con él los hijos de Rubén y los hijos de Gad tomaron su heredad, lo que les otorgó Moshe del otro lado del Jordán, hacia oriente, como le otorgó a ellos Moshe, siervo de Dios. Sabemos claramente esto, lo hemos dicho claramente varias veces, lo explicamos. Sigamos adelante. Desde Aroer, que estaba a orilla del riachuelo Arnón, y la ciudad dentro del arroyo, y de toda la meseta de Midba hasta Dibón. Acá hay lugares complejos también. Abravanel le explica que Yoshua quiso dejar bien estipulado qué territorio y qué ciudad le corresponde a cada tribu. Él no quería guerras internas entre los hebreos, cosa que en Shoftim iban a estallar. Es por eso que a pesar de que las 2 tribus y media, como ya sabemos, ¿sí? Rubén, Gad, Bejatzí y Menashe, esas 2 tribus y media, ya habían heredado sus territorios. No obstante, quiso incluirlos junto con las demás tribus, para que haya unidad. En el momento que van a estipular los territorios, que van a heredar el resto de las tribus, de forma tal que queden todas en un mismo listado. La ciudad dentro del arroyo, esto lo habíamos ya explicado, que no es dentro del arroyo, está al lado del arroyo, ¿sí? Ahora nos habla ahí de Midba y Dibón, ciudades que están cerca de Rabat Amón, de la capital de Jordania, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado también en capítulo anterior. Yo porque quiero apurar un poco, nos faltan 10 minutos y quiero avanzar en algunas cosas más, ¿sí? Y Gilad, toda la frontera del Geshurí a la Macatí, todo el monte Hermón, todo el Bayán hasta Salca, esto es bien al norte, donde está el Hermón, y todos los reinos de Og en Bayán, que reinó en Ashalot y Edrei, que eso ya lo había conquistado Moshe. Él había sobrevivido al resto de los Refaim, que abatió y expulsó Moshe. Esto ya fue explicado en capítulos anteriores, cuando Yoshua conquista a los gigantes de Hebrón, que los Refaim habían sobrevivido y no expulsaron los hijos de Israel, acá vemos lo que faltaba, al Geshurí, pueblo mencionado, y al Macatí, y se asentó el pueblo de Geshur y Macat dentro de Israel hasta este día, no el día de hoy naturalmente, ya sabemos eso. Aquí, por primera vez, el texto nos menciona que gente no judía, no hebrea, vivía dentro de la tierra de Israel, a pesar de toda la conquista de Canaán. Y a pesar de ello no dejaron Moshe o Yoshua de repartir y hacer heredar la tierra de Israel a las tribus. Es decir, no esperaron hasta que el último metro de la tierra esté completamente deshabitado de gente extraña. Cuando dice dentro de Israel, se refiere a que sus aldeas estaban completamente rodeadas por Israel y que eran como islas dentro del territorio de las tribus de Israel. Quiere decir que, evidentemente, estos pueblos no eran pueblos cananeos, no fueron exterminados como se ordenó a Yoshua, hubo una coexistencia con ellos. Todo esto casi antes no lo sabíamos. Y acá, algo típico, solamente la tribu de Leví, que sabemos el rol que tiene inclusive hasta el día de hoy, o en aquel entonces para ayudar a los Juanín y más tarde como pueblo, como tribu de educadores, ¿sí?
La heredad que le dio fue la de tener campos pastizales alrededor de las ciudades hebreas que les iban a hacer territorios y parte de los Corbanot. Y entregó Moshe a la tribu de los hijos de Rubén acorde a sus familias. Es notable, antes ya citó a la tribu de Menashe y de Gad, las dos que tenían, y ahora cita a Rubén. Rubén era la más grande y aparentemente, según lo que traen los comentaristas, trató de proteger básicamente a los demás. De allí que el tamaño de Rubén en la zona sur, donde están los principales enemigos. Y sus fronteras fueron desde Roer, esto lo conocimos, lo hemos visto, y Heshbón y todas las ciudades de la meseta, Dibón, Bamot Bal, Beit Bal Maón. No conocemos muchas de estas ciudades, hay solamente alguna referencia, pero hay algo que sí podemos decir. Las influencias paganas, Baal, 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 aparecen constantemente el concepto Baal. De hecho, como lo dije alguna vez, Galilea viene de Galil, Galil viene de Elil, Elil es idolatría, Elilut, idolatría. O sea que toda la zona de la Galilea del norte, hoy bombardeada lamentablemente, era una zona de idolatría para estos pueblos que se han citado. Y acá cita ciudades que casi no conocemos, no tenemos referencia. Yatza, Kedmot, Mefat, Kiryat, Shimat, etc., Shahar, Bet Peor sí es citado y es conocido, lo veremos más adelante, Beta y Yeshimot, que en realidad hace referencia a esta zona, a Metzadá, básicamente, todas las ciudades de la meseta y todos los reinos de Sihón, rey de Morim, que reinó en Heshbón y que hirió Moshe, junto con los príncipes de Midian, Arre y Matsur. Estos lo hemos visto sin dar nombres en general. Y acá este versículo un tanto extraño. Y a Bilam, hijo de Bejor, el mago, mataron los hijos de Israel a filo de espada a él, junto con el resto de los caídos. O sea que hasta acá llegó Bilam, hasta acá llegó el famoso mago Bilam, sobreviviendo, habiendo escapado después de haber maldecido al pueblo de Israel. Y acá lo dice, ¿no? Y el comentarista Radak se cuestiona qué es lo que estaba haciendo Bilam, pues no era de esa comarca. Y responde, Bilam estaba más al sur, con Midian. Y responde que se encontraba allí porque había ido a recibir y exigir el pago por los servicios prestados al maldecir Israel. Y darles el consejo de que las hijas de Midian se prostituyan con los hijos de Israel y de esta manera que Dios se enoje contra lo que ellos y los haga perecer. Es decir, Bilam exige el pago bastante más tarde, por lo que vemos. Bilam, hijo de Beor, el mago, el texto aquí especifica en forma clara que Bilam no era un profeta, ya lo sabemos, y aunque la Torá nos relata que Dios se comunicó con él, ese fue un hecho aislado y por la necesidad del momento a causa de Israel y a quien Bilam pretendía maldecir. A él, junto al resto de los caídos, si bien la literalidad del texto se refiere a que lo mataron junto con el resto de los enemigos, no obstante los sabios quisieron ver en estas palabras una insinuación de que Bilam no era midianita, que estaba más al norte. Lo mataron a causa de que cayeron del pueblo de Israel por la plaga que se desató sobre el pueblo, porque se prostituyeron entre las hijas de Midian, la para allá que hemos visto en su momento de Pinjas, por consejo de Bilam. O sea que murió en el mismo lugar en donde él mismo había aconsejado el mal de Israel, causando muchos muertos y la ira de Dios contra el pueblo. Y por ser que ese lugar donde Bilán dio su consejo contra Israel estaba dentro del territorio de Rubén, bien al sur, por eso nos menciona aquí la muerte de Bilam. O sea, la muerte de Bilam está a destiempo acá, pero obviamente era importante por lo que él implicó y porque estaba en la tierra de Rubén, bien al sur. Y entregó Moshe a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, lo hemos visto, y fueron sus fronteras Yatzer, todas las ciudades de Gilad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Roer, esto ya es bien al norte, del lado del Jordán, y desde Heshbón hasta Ramat Mitzveh y Betonim, hasta Mahanaim, hasta la frontera de Debir, son lugares que no se conocen prácticamente mucho, y el valle de Bet Haram y Bat Nimbra, Sucot y Tzafón, y el resto de las ciudades de Sihón, rey de Heshbón, el Jordán con sus orillas, hasta la orilla del mar Kineret, del otro lado del Jordán, hacia oriente. Acá sí tenemos que ver alguna cuestión. Y dice así, hasta aquí mencionó las ciudades y los territorios de la tribu de Gad, que estaban en zona montañosa. Ahora va a mencionar las ciudades que estaban en la planicie. Sucot, que ya fue mencionada en Bereshit, en donde lo relata, y Jacob construyó su hogar para su ganado y construyó Sucot. Es por eso que se llamó ese lugar Sucot. Está en Bereshit, ¿sí? Hasta la orilla del mar Kineret, hasta donde llega hoy el Kineret y nace ahí el Jordán abajo, el río de la tribu de Gad. Bueno, el Jordán sigue arriba del Kineret, pero el Kineret lo atraviesa. Llegaba en la parte noroeste hasta el sur del Kineret, delimitando un poco los límites de la tierra de Israel.
Eh, esta es la herencia, ay, si me deja, esta es la herencia de los hijos de Gad, acorde a sus familias, sus ciudades y poblados. Y entregó Moshe a la media tribu de Menashe, y fue la herencia de la media tribu de los hijos de Menashe, acorde a sus familias. Acá está citando a Menashe. Otra vez viene todo el tema de Moshe, y acá lo vamos a poder ver. El motivo es porque la media tribu de Menashe, a diferencia de Rubén y Gad, no pidió esos territorios, sino que Moshe los puso allí junto con las otras dos tribus. Es por eso que Moshe se las entregó y aprobó las conquistas que había hecho y que estaban relatadas en Bamidbar. Y es por eso que el versículo lo especifica. Y entregó Moshe a media tribu de Menashe la herencia de la mitad de tribu de Menashe. O sea, ahí complementa lo que Moshe ya había dicho. ¿Sí? Y acá después dice, el motivo por el cual Moshe agrega la media tribu de Menashe, a pesar que no había pedido esa tierra, es para que cuiden de estas dos tribus. Menashe era más poderoso, más importante, más grande y le dio esa potestad. De la tribu de Menashe salieron varios personajes, por eso le da esa tierra. Fieles a los valores de la Torá, ellos cuidarán lo que Rubén y Gad no se desvíen, eso lo veremos ya más en Shoftim, que aparece más claramente. Y acá, ya para terminar, dice, eh, y fue la frontera de Mahanaim, todo el Bayán, todos los reinos de Og, rey de Bayán, todos los poblados de Yair que están en Bayán, 70 ciudades. Y repetimos, cuando dice ciudades, tengan en cuenta que se trata también de pequeñas aldeas, no siempre ciudades. Cuando dice todo el Bayán, se refiere a todas las ciudades que estaban en esa zona y que pertenecían al rey Og, que ya lo hemos mencionado. Hay comentaristas que sostienen que todas las poblaciones que conquistó Yair de la tribu de Menashe y que fueron relatadas ya en Bamidbar, anticipadas como una profecía, fueron en total, repito, 70 ciudades o 70 aldeas o 70 pequeñas ciudades, de ninguna manera ciudades de tamaño que conocemos hoy. Y el último versículo que viene aquí, que nos dice, y media Gilad y Ashtarot, ahí se me va la aplicación, y media Gilat y Ashtarot y Edrei, las ciudades del reino Og en Basán, para los hijos de Magir, hijo de Menashe, para la mitad de los hijos de Magir, no nos aporta mucho acá. Estos fueron lo que hizo heredar Moshe en los llanos de Moab, del otro lado del Jordán, a la altura de Jericó, hacia oriente. Si bien el libro trata de determinar las conquistas de Yoshua, no nos deja de citar a Moshe nuevamente con las dos tribus y media y la importancia realmente que Moshe tuvo, que quedó plasmada en este libro, que nunca lo olvidó, nunca dejó de tenerlo presente en la conducta de Yoshua. Y a la tribu de Leví no otorgó Moshe heredad, como ya lo dijimos, lo repite. El eterno Dios de Israel es su heredad tal como él les dijo. Y dejamos acá, terminamos ya aquí el capítulo, justo ahora se va a cortar, así que ya la clase que